Muy buenas a todos, yo soy Osler y hoy vamos a hablar del cortisol. Entonces, para ello hoy voy a prescindir de demasiadas imágenes, no voy a hacer como en el vídeo de la hepatitis y voy a simplemente con la ayuda de tableta gráfica y un poquito de paciencia a explicaros un poquito qué hace el cortisol, de dónde viene esta hormona, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, atentos a esta imagen que pongo aquí en la portada acerca de las glándulas suprarrenales para saber dónde están situadas. Que sepáis que las glándulas suprarrenales están situadas en el polo superior de ambos riñones y que son unas glándulas que simplemente pues pesan unos 4 gramos cada una. Con lo cual ya veis que en cuanto a tamaño y masa no son gran cosa, pero tienen unas funciones muy importantes a la hora de alguna manera regular el sistema orgánico de cualquier ser humano. Entonces, bueno, si yo dibujara una glándula suprarrenal y hiciera un corte histológico por la mitad de la glándula, me encontraría con lo siguiente. Me encontraría que esta glándula macroscópicamente tiene dos partes. Me encontraría una parte central que se denomina médula de la glándula suprarrenal y que no le vamos a hacer caso en esta ocasión, pero vamos, que es la que produce la adrenalina. Es bastante importante. Y luego tenemos la corteza. La corteza de esta glándula es donde se van a fabricar, entre otras hormonas, el cortisol. Entonces, si yo hiciera a su vez un corte de esta región de la corteza y lo viera al microscopio, distinguiría tres zonas. Distinguiría una primera capa, que se denomina capa glomerular. Después tendría otra capa, que sería la fascicular. Y después tendría otra capa, la última, ya cercana a la médula suprarrenal, que estaría por aquí, sería la médula, que sería la reticular, que es pues bastante más inespecífica. Entonces, que sepáis que estas tres capas en las que se divide la corteza producen distintos tipos de hormonas. Entonces, la primera capa, la más externa, que es la glomerular, produce una hormona que se llama aldosterona. Y la aldosterona es muy importante en la regulación de los iones. Es decir, pues va a controlarnos muy bien el potasio, la excreción del sodio por parte del riñón, ¿vale? Nos regula un poco el equilibrio hidroelectrólico. Esto no nos importa de momento. Después, la segunda capa, que sería la capa fascicular, lo que nos estaría secretando sería fundamentalmente los glucocorticoides. Y dentro de los glucocorticoides, el 95% de ellos es cortisol. El 95% es cortisol. ¿Por qué se denomina a estas hormonas glucocorticoides? Bueno, se les denomina gluco, este prefijo, porque tienen efectos bastante claros acerca de la secreción y aprovechamiento de los hidratos de carbono, de los azúcares, de la glucosa. Entonces por eso se llaman glucocorticoides. Pero bueno, se les entiende generalmente por corticoides y el más importante es el cortisol, ¿vale? Esta capa produce más sustancias, pero produce andrógenos, produce estrógenos, pero esto no es importante en este momento. Y bueno, ya simplemente a nivel informativo que sepáis que esta última capa, la capa reticular, es la que secreta fundamentalmente los andrógenos, que son, bueno, pues parte de las hormonas sexuales masculinas, y en concreto pues una bastante importante que es la DEA, ¿vale? Entonces, bueno, teniendo esto claro, ahora lo que vamos a ver va a ser de dónde viene la síntesis de este glucocorticoide. Entonces, si nosotros, bueno, pues nos hiciéramos otro corte microscópico, esta vez con un microscopio más potente, y viéramos cada una de las células que componen esta capa fascicular, lo que veríamos sería que estas capas, aquí tendríamos el núcleo y aquí pues una serie de orgánulos, lo que hacen es que captan el colesterol colesterol que está fundamentalmente pues en la sangre en forma de LDL, que este es de hecho el colesterol malo. Cuando vamos al análisis del médico y nos dice, bueno, pues tienes tú el colesterol bueno, que es el HDL, y el LDL, ¿no?, que es el colesterol malo. Pues para fabricar los glucocorticoides es necesario hacer uso de este tipo de colesterol, que es el LDL, que se introduce dentro de la célula y con una maquinaria que posee la célula se transformaría este colesterol en primer lugar a una sustancia que se denomina pregnenolona, y después esta pregnenolona, según la maquinaria enzimática que posea la célula, puede transformarse en cortisol, en el caso de que sea una célula de la región fascicular, o en
aldosterona en el caso de que sea una célula de la capa glomerular. Pero bueno, el caso es que hemos dado con la fabricación del cortisol. ¿Qué sucede con este cortisol cuando ya se lo utiliza el organismo? Pues bueno, el cortisol, cuando ya no lo necesitamos, se va a excretar por dos vías. La primera por la bilis, ¿vale? Que sería un 25% y que al final acaba en las heces, y por otra parte, pues por la orina, que sería el 75% restante. Este cortisol, cuando es secretado por las glándulas suprarrenales, se une a distintas proteínas. Fundamentalmente hay una que se llama globulina fijadora de los glucocorticoides y también un poquito más a la albúmina. ¿Qué funciones tienen estas proteínas que de alguna manera acogen al cortisol? Pues fundamentalmente hacer que haya un reservorio en la sangre y que ese pico de cortisol que se obtiene después de su síntesis pues no se gaste y permanezca más tiempo en el organismo. De tal manera que normalmente la vida media de una molécula de cortisol está entre los 60 y los 90 minutos antes de excretarse pues o bien a la bilis o bien por la orina. Entonces, después de este rápido repaso, vamos a ver qué efectos tiene el cortisol. Entonces, para saber qué efectos tiene el cortisol, vamos a dividirlo en en distintos aspectos. El primero sería qué efectos metabólicos tiene el cortisol. Entonces, el primero sería ver qué tipo de efectos tiene en el metabolismo de los glúcidos, de los hidratos de carbono, de los azúcares. En primer lugar, el cortisol lo que hace es que aumenta la creación de glucosa. Aumentaría la formación de glucosa. De alguna manera también aumenta la resistencia de los tejidos a la insulina. De esta forma se consigue que la insulina, que es una hormona que sirve para meter la glucosa dentro de las células, pues no funcione tan bien y esa glucosa siga en el torrente sanguíneo. Y por una parte también lo que hace es que disminuye las necesidades y el uso de la glucosa por parte de otras células. Es decir, que de alguna manera lo que pretende el organismo cuando sintetiza cortisol mediante los cambios que producen los glúcidos es aumentar en general las cifras de glucosa para que ésta llegue a los órganos donde verdaderamente es imprescindible, es decir, para las neuronas, el miocardio, etc. Por otra parte vamos a tener los efectos que tiene los efectos metabólicos del cortisol en el metabolismo de las proteínas. Entonces esto es bastante sencillo de entender porque está relacionado con lo anterior, con el metabolismo de los glúcidos. Entonces, para yo fabricar glucosa puedo recurrir a muchas materias primas y una de ellas son los aminoácidos. Los aminoácidos son los componentes más pequeños, por así decirlo, de los cuales están compuestos las proteínas. Estos aminoácidos se pueden transformar en glucosa mediante una serie de enzimas, de una maquinaria de enzimas. Entonces el cortisol lo que va a hacer va a ser aumentar por una parte la producción de estas enzimas para acelerar el paso de aminoácidos a glucosa. Va a aumentar también el número de aminoácidos. ¿Y cómo lo hace? Pues fundamentalmente destruyendo las proteínas de aquellos tejidos que no son realmente importantes. Es decir, por ejemplo, las proteínas del tejido cardíaco pues no las estropea, pero sí que es posible que, bueno, pues que de alguna manera algo del tejido muscular se resienta. Y por otra parte, en tercer lugar, vamos a tener un efecto en los lípidos, es decir, en las grasas, los lípidos. Entonces, ¿qué efectos va a tener el cortisol en los lípidos? Pues fundamentalmente va a aumentar la oxidación de los ácidos grasos, porque de esta forma también vamos a poder obtener energía. Y vamos a, en segundo lugar, vamos a poder tener una serie de movilizaciones de esos ácidos grasos, es decir, van a salir de los tejidos de movilización, van a salir de los tejidos de tal manera que se va a introducir en el torrente sanguíneo compuestos que son ácidos grasos que van a poderse utilizar para fabricar la glucosa. Entonces, estos son los efectos metabólicos que tiene el cortisol y que fundamentalmente se pueden resumir en que tiene que aumentar la glucosa por encima de todo. ¿Para qué? Para que esté disponible para aquellas células que verdaderamente lo necesiten. ¿Cómo lo va a conseguir? Pues de alguna manera destruyendo aquello que sea prescindible, como determinadas proteínas de determinados tejidos, quitando lípido de por medio, etc.
Ahora vamos a hablar de otro tipo de efectos que a mi modo de entender son más interesantes que los metabólicos y que pues fundamentalmente conoceréis del uso en la clínica diaria, en la clínica de cualquier médico de cabecera de día a día. Entonces básicamente es el efecto que tiene sobre la inflamación el uso de corticoides y fundamentalmente el cortisol. Entonces el cortisol, ¿vale?, es una hormona que lo que va a tener es un papel fundamentalmente antiinflamatorio. Va a descender la inflamación. Entonces, ¿cómo sucede esto? Pues bien, porque cuando tenemos una inflamación ocurren una serie de pasos en los cuales el cortisol lo que va a hacer va a ser cortarlos de raíz. Por ejemplo, en el caso de la inflamación tenemos fundamentalmente pues un aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos que hay en el foco que ha sido agredido, de tal manera que sale del torrente sanguíneo una gran cantidad de agua seguida de iones pequeños que es lo que provocan el clásico edema, el clásico hinchazón que se puede producir, independientemente de que luego además haya hemorragia. Entonces el cortisol, por ejemplo, lo que actúa es pues impidiendo este aumento de la permeabilidad de los vasos. Luego, por otra parte, lo que también se da en la inflamación es una migración de unas células que son pues, los glóbulos blancos. Entonces, pues fundamentalmente hay un tipo de glóbulo blanco que se denominan linfocitos y en concreto hay un tipo de linfocito T sobre el cual el cortisol pues también tiene un efecto inmediato de paralizar la migración de este tipo de célula. Ya por último, para que esto no se alargue mucho, pues también hacer caso de, por ejemplo, cómo el cortisol lo que hace es que estabiliza de alguna manera la liberación de una sustancia que se llama interleuquina 1, que esta interleuquina 1 lo que hace es que aumenta la posibilidad de que uno tenga fiebre. Entonces el cortisol también inhibe esta interleuquina tipo 1 y de alguna manera pues aborta todo intento por el que haya fiebre. Entonces lo que tenemos es un efecto antiinflamatorio del cortisol muy grande. Y tenemos que saber que cualquier tipo de estrés puede provocar la liberación de cortisol, no simplemente tiene por qué ser inflamación. Por ejemplo, los traumatismos pueden provocar la secreción de cortisol, la infección por supuesto, como ya lo hemos hablado antes, las temperaturas extremas también pueden provocar la liberación de cortisol, las inyecciones por ejemplo de sustancias que son necrotizantes. Por ejemplo, también la inmovilización. La inmovilización se ha visto en animales. O, por ejemplo, enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas también pueden provocar una secreción de cortisol bastante prolongada. Entonces, hemos visto que el cortisol ayuda porque es un agente antiinflamatorio y además es procicatrizante. Es decir, va a ayudar a que nuestro organismo pueda reparar mediante el uso de la fibrosis y de demás técnicas que tenemos para poder hacer un proceso de cicatrización, pues ayuda el cortisol. Y luego ya, por otra parte, de lo que quiero hablar es de cómo se regula la secreción de cortisol. Entonces, para hablar de esto, voy a hacer uso de un esquema que es este de aquí, que revela el denominado eje hipotálamo hipofisario adrenal. Entonces, ¿esto en qué consiste? Bueno, pues fundamentalmente lo que consiste es que cualquier tipo de estrés, tanto físico como mental, produce a nivel hipotalámico, que es esta parte de aquí. Esto está dentro del cerebro. Dentro del cerebro tenemos distintas partes. Tenemos el hipotálamo y después tenemos la hipófisis. Yo creo que de esto he puesto varios hilos. Una vez que expliqué, creo que el procesado de la memoria en uno de los hilos que hay, pues dejé bastante claro que era este tipo de órgano. Entonces podéis consultar ese hilo. Entonces, bueno, el hipotálamo lo que ve es que hay un factor estresante. Entonces este hipotálamo secreta una sustancia que se llama CRH. Y esta CRH va a ir aquí, a la adenohipófisis. La adenohipófisis
es una de las dos partes de la hipófisis. Esta sería la neurohipófisis y esta es la adenohipófisis. En otros animales tienen una parte aquí intermedia que, bueno, de alguna manera regula la secreción de una hormona que es pigmentizante, de tal manera que los animales pueden, según el sol que les dé, volverse más oscuros, menos oscuros, etcétera. Pero esto es de otra parte. Entonces esta CRH llega a la adenohipófisis. Y cuando llega a la adenohipófisis, lo que hace es que esta adenohipófisis secreta ACTH. La ACTH es la hormona adrenocorticotropa, es decir, esta hormona pasa de la hipófisis al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo llega a la glándula suprarrenal. Y lo que hace es que estimula a las células de la corteza, fascicular para que sinteticen el cortisol. A su vez, este cortisol va a actuar con un mecanismo de feedback negativo sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis. De alguna manera lo que va a hacer va a ser, oye, ya hay mucho cortisol, no sigas sintetizando más CRH y no sigas sintetizando más ACTH porque esto no va a seguir prosperando. Ya hay demasiado cortisol. En la vida real lo que sucede es que si yo sigo teniendo un estímulo estresante, por mucho cortisol que yo secrete, esto realmente no va a servir para nada y se va a continuar secretando cortisol porque no se inhibe el hipotálamo y la hipófisis. Por eso el cortisol a veces es tan malo cuando hay mucho estrés, porque no se inhibe su secreción de una forma fácil. Muy bien. Entonces, ya para acabar os quiero hablar de lo que sería el ciclo de la secreción del cortisol. El ciclo que sigue pues normalmente esta hormona. Entonces, fundamentalmente lo que tenemos es que a lo largo del día, en momentos de estrés puntuales, pues es cierto que podemos secretar más o menos. Pero lo normal, teniendo en cuenta que esto sería, si esto fueran las 12 del mediodía, esto fueran las 00, y esto también fueran las 00, aquí tenemos de alguna manera el tiempo en horas, y aquí tenemos la concentración de cortisol en sangre, veríamos que es clásico que haya, justo antes de despertarnos, un pico de secreción y que después va oscilando hasta que ya por la tarde se va cayendo la concentración sanguínea de cortisol. Más o menos tenemos un pico sobre las 7, las 8 de la mañana, en el cual nuestro cortisol es máximo, de alguna manera nos previene el organismo para poder funcionar correctamente y tener de alguna manera pues un tipo de apoyo para llevar a cabo las acciones de nuestro día a día, tener mucha glucosa, tener de alguna manera un efecto antiinflamatorio, por posibles peligros que pueda acaecernos, etcétera. Y fundamentalmente pues a las 6 de la tarde ya empieza a descender, porque de alguna manera pues cuando teníamos la vida primitiva, que es en el fondo para lo que está adaptado nuestro organismo, pues a las 6 ya estaba todo el mundo en la cueva y ya iba a dormir. Entonces, en la gente que por ejemplo tiene otros horarios, es decir, en los que cambian el ritmo del sueño, pues con estos cambios del ritmo del sueño lo que sucede es que el cortisol se va a adaptar. Es decir, la gente que de alguna manera trabaja por la noche va a tener una secreción de cortisol más de acorde a cuando empiece su jornada laboral. Esto tarda un tiempo en establecerse, pero es así. Y ese ritmo circadiano pues de alguna manera se modifica. Y luego pues fundamentalmente también lo que os comentaba antes, con determinados eventos, por ejemplo si aquí tuviéramos un evento muy estresante, pues lo que va a suceder va a ser que nuestra concentración de cortisol pues va a aumentar aquí, ¿verdad? Y bueno, pues esto es básicamente un poco todo lo que quería contar del cortisol. Que sepáis cómo se secreta el cortisol, que va desde el hipotálamo hasta la hipófisis. En el hipotálamo se secreta la CRH, en la hipófisis se secreta la CTH, esta CTH va a la glándula suprarrenal y en la glándula suprarrenal, en la capa fascicular, lo que se hace es que se sintetiza el cortisol a partir del colesterol LDL. Una vez que tenemos este cortisol, lo que vamos a tener va a ser un efecto que a nivel metabólico lo que va a hacer va a ser aumentar la glucosa en sangre para que todos los tejidos que lo necesiten la tengan. Va a tener también un efecto que va a ser antiinflamatorio, va a tener un efecto beneficioso sobre nuestro sistema inmune y por otra parte vamos a tener un efecto de feedback negativo
que va a establecer que el cortisol sea capaz de anular su propia secreción, inhibiendo la secreción de CRH y de ACTH. Esto vendría siendo determinado porque bueno, pues el CRH aumenta la secreción de ACTH, la ACTH aumenta la secreción de cortisol, pero el cortisol inhibe la secreción del ACTH e inhibe a su vez la secreción de CRH. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo de la secreción de cortisol y os haya resultado útil.